Mi nombre es Gabriel, un hombre de 50 años que lleva 5 años casado con Julia, la mujer que se convirtió en el centro de mi vida. Julia es una persona cálida, inteligente y hermosa, y desde el momento en que cruzamos miradas, supe que quería pasar el resto de mi vida a su lado. Ella me devolvió una chispa que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Juntos construimos un hogar lleno de risas y estabilidad, aunque no todo fue fácil desde el principio. Cuando me casé con Julia, también acepté a su hijo, Leo, como parte de mi nueva familia. Leo tenía 22 años cuando lo conocí, un joven reservado, de mirada profunda y expresión seria. Desde el inicio, noté una barrera invisible entre nosotros. No era hostil, pero tampoco acogedor. Parecía haberse construido un muro alrededor de sí mismo, un refugio emocional que me mantenía a distancia. Comprendí que ganar su confianza no sería sencillo, pero aún así, intenté acercarme a él de manera discreta, respetando sus límites. Cada intento por conectar con él, ya fuera a través de conversaciones ligeras o pequeños gestos, terminaba en respuestas cortas o miradas esquivas. Pese a ello, me convencí de que el tiempo eventualmente haría su trabajo. Después de todo, la transición a una nueva familia no era fácil para nadie, y mucho menos para un joven que había crecido acostumbrado a ser el centro del mundo de su madre. Julia me aseguraba que Leo simplemente necesitaba tiempo, que él tenía un buen corazón detrás de su fachada distante. Aunque sus palabras me reconfortaban, no podía ignorar la sensación de incomodidad que me invadía cada vez que Leo me miraba. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y curiosidad que nunca supe interpretar del todo. Era como si estuviera evaluándome constantemente, como si esperara algo de mí que yo no lograba entender. Todo cambió una semana de primavera cuando Julia tuvo que ausentarse por un viaje de trabajo. Aunque las despedidas siempre eran breves, esta vez sentí una extraña inquietud al verla partir. Quedábamos solos en casa Leo y yo, un escenario que hasta entonces nunca había ocurrido. Pensé que sería una oportunidad para finalmente romper el hielo, para demostrarle que yo estaba ahí no solo como el esposo de su madre, sino también como alguien en quien podía confiar. Planeé actividades simples, tal vez cocinar juntos o ver alguna película que le interesara. Sin embargo, desde la primera noche, el ambiente en la casa cambió. Había una tensión palpable que no podía ignorar. Leo parecía más presente, como si su habitual indiferencia hubiera sido reemplazada por algo más intencionado. Su actitud era diferente, más directa, casi desafiante. Sus palabras eran pocas, pero su tono cargaba un peso que no lograba descifrar. Mientras yo intentaba mantener la rutina, sentía que algo invisible se desarrollaba entre nosotros, algo que no podía comprender del todo, pero que inevitablemente me arrastraba hacia él. Fue en esas noches, en la calma aparente de una casa que ya no se sentía como mi refugio, donde comenzó a gestarse una conexión inesperada. No era simplemente una cuestión de palabras no dichas o gestos ambiguos. Había algo mucho más profundo, algo que comenzaba a hacer tambalear todo lo que creía conocer sobre mí mismo y sobre la relación que pensaba tener con Leo. Lo que inicialmente parecía una semana tranquila, se convirtió en un torbellino emocional que cambiaría mi vida para siempre. El primer día que Julia estuvo ausente fue tranquilo, aunque con una atmósfera inusual que no supe explicar. La casa, normalmente llena de su energía vivaz, parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Leo y yo cenamos juntos en la mesa, intercambiando apenas algunas palabras sobre temas triviales. Su actitud era como siempre, distante, pero no agresiva. Sin embargo, algo en su mirada parecía más penetrante de lo habitual, como si estuviera buscando algo en mí, estudiándome. Lo atribuí al hecho de que estábamos solos por primera vez, sin Julia como mediadora. Me convencí de que todo era una impresión mía y fui a dormir temprano, buscando refugio en la rutina. Me desperté sobresaltado alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no supe qué me había despertado. No había sonidos fuertes ni movimientos bruscos. Sin embargo, sentí una presencia en la habitación, algo que hizo que mi piel se erizara. Abrí los ojos lentamente, y bajo la tenue luz de la luna que entraba por las cortinas, distinguí una figura sentada al borde de la cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando me di cuenta de que era Leo. ¿Leo?, murmuré, mi voz ronca por el sueño, mientras me incorporaba ligeramente. Él no respondió de inmediato. Permaneció sentado, mirándome fijamente con una expresión seria, casi inescrutable.
Había algo en su postura, en la forma en que su cuerpo parecía relajado pero cargado de intención, que me dejó paralizado. Por un instante, pensé que debía estar soñando. Tal vez era un episodio de sonambulismo o algo accidental, pero entonces Leo hizo algo que disipó cualquier duda. Se inclinó hacia mí con un movimiento lento, casi calculado, y extendió una mano para tocar mi brazo. Su contacto fue suave, pero me atravesó como una descarga eléctrica. Mis músculos se tensaron de inmediato, incapaces de reaccionar, mientras su mano recorría mi piel con una familiaridad que no podía ignorar. Todo en su gesto era deliberado, como si estuviera tratando de emular la forma en que Julia me tocaba, la forma en que ella solía acercarse a mí en la intimidad. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz entrecortada por la confusión y la alarma. Leo no respondió. En lugar de eso, se inclinó aún más cerca, hasta que pude sentir el calor de su respiración contra mi rostro. Antes de que pudiera decir algo más, sus labios rozaron los míos en un beso suave, casi tímido, pero innegablemente intencionado. Fue un gesto que me dejó atónito, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Durante un instante que pareció eterno, mi mente quedó en blanco, atrapada entre el impulso de apartarlo y la parálisis de la sorpresa. Cuando finalmente recobré el control, me alejé de él bruscamente, mi corazón latiendo desbocado. «Leo, ¿qué estás haciendo? Esto no está bien». Mis palabras salieron más como un susurro nervioso que como una reprimenda. Él me miró con esos ojos oscuros y profundos, su expresión aún imperturbable, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Entonces, sin decir una palabra, se levantó de la cama y salió de la habitación con pasos lentos y medidos, dejándome solo en la oscuridad. Me quedé sentado en la cama, con la respiración agitada y el cuerpo rígido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿Había malinterpretado sus intenciones? Pero el calor de sus labios aún permanecía en los míos, y no podía convencerme de que todo había sido un sueño. Esa noche no pude volver a dormir. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta y una inquietud que no podía sacudirme. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar ni retroceder. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un tono pálido, supe que esta semana con Leo sería todo menos tranquila. Desde aquella primera noche en que Leo irrumpió en mi habitación, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones y pensamientos encontrados. Durante el día, trataba de mantener una fachada de normalidad, evitando cualquier interacción prolongada con él. Pero en las noches, cuando el silencio de la casa caía como un manto pesado, mis pensamientos me traicionaban. Cada vez que cerraba los ojos, sentía nuevamente el calor de su mano, el roce de sus labios, la intensidad de su mirada. Intenté racionalizar lo sucedido, convencerme de que se trataba de una confusión, un momento extraño que no se repetiría. Sin embargo, la actitud de Leo no dejó espacio para el olvido. Su presencia era constante, cargada de una tensión silenciosa que me hacía sentir atrapado. Cuando pasaba cerca de mí, sus movimientos parecían calculados, como si supiera exactamente el efecto que tenía en mí. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me seguían a donde fuera, como un recordatorio constante de la barrera que había sido rota y de las líneas que él estaba dispuesto a cruzar. La culpa me carcomía. Julia confiaba en mí, me amaba, y yo había construido una vida con ella basada en esa confianza. Pero ahora, esa vida parecía tambalearse bajo el peso de un secreto que ni siquiera estaba seguro de poder controlar. Me repetía a mí mismo que debía mantenerme firme, que era mi responsabilidad detener cualquier intento de Leo por avanzar más. Sin embargo, una parte más oscura de mí, una parte que apenas reconocía, estaba intrigada, incluso atraída, por el magnetismo de Leo. Mis intentos de evitarlo se desmoronaban cada vez que él se acercaba. Sus gestos eran sutiles pero innegables, una mano que rozaba la mía al pasar los platos durante la cena, una mirada prolongada que parecía atravesar todas mis defensas, una sonrisa apenas perceptible que prometía algo más allá de lo permitido. Cada interacción era como un juego peligroso, una cuerda floja que yo sabía que no debía cruzar, pero que me encontraba caminando de todos modos. Esa noche llovía torrencialmente. Los relámpagos iluminaban la casa por momentos, y los truenos resonaban como ecos de la batalla que se libraba en mi interior. Estaba solo en la habitación, mirando por la ventana mientras la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales,
Trataba de mantener mi mente ocupada, pero la inquietud era demasiado grande. Entonces, oí pasos. Supe inmediatamente que era Leo. La puerta se abrió lentamente, revelándolo bajo la tenue luz de los relámpagos. Estaba descalzo, con una camiseta ligera y pantalones deportivos, su figura destacándose en el marco de la puerta como una sombra tentadora. «No podía dormir con este ruido», dijo en voz baja, acercándose a mí sin esperar una invitación. Yo debería haberlo detenido en ese momento, haberle pedido que se fuera. Pero algo me congeló, una mezcla de curiosidad, deseo y la sensación de inevitabilidad que había estado creciendo desde aquella primera noche. Leo se acercó más, hasta que estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, incluso con la fría humedad de la noche. «Leo, esto no está bien», susurré, pero mi voz carecía de firmeza. Él no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y la colocó suavemente en mi mejilla, obligándome a mirarlo directamente a los ojos. Su expresión era seria, pero había algo en ella, una mezcla de ternura y determinación que hizo que mi resistencia se desmoronara. «No podemos seguir fingiendo, Gabriel», dijo con un tono bajo pero firme. «Sabes que lo sientes igual que yo». Y entonces sucedió. Leo se inclinó hacia mí, y esta vez no me aparté. Sus labios encontraron los míos en un beso que no era tímido ni vacilante, sino apasionado, lleno de una urgencia que parecía reflejar todo lo que habíamos estado reprimiendo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, correspondiendo al beso con la misma intensidad. En ese momento, todo lo demás desapareció. La tormenta, la culpa, las consecuencias. Solo existíamos Leo y yo, enredados en algo que ambos sabíamos que estaba prohibido, pero que ninguno de los dos podía detener. Cuando todo terminó, el peso de lo que habíamos hecho cayó sobre mí como una losa. Leo dormía a mi lado, su respiración tranquila contrastando con el caos que rugía en mi mente. Me senté al borde de la cama, mirando la lluvia que aún caía afuera, sintiendo que el mundo entero se había vuelto ajeno. La culpa era insoportable. Había traicionado a Julia, no solo como esposo, sino también como alguien en quien ella confiaba para cuidar a su hijo. Al mismo tiempo, no podía negar lo que había sentido. Una conexión tan poderosa que parecía haber borrado todas las barreras que alguna vez consideré inquebrantables. Sabía que no podía continuar así, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Leo y yo habíamos cruzado una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las semanas siguientes a aquella noche de la tormenta fueron un torbellino de emociones encontradas, encuentros clandestinos y una creciente sensación de pérdida de control. Lo que comenzó como un momento prohibido y aislado, se transformó rápidamente en una relación secreta que me consumía. Leo, con su carácter decidido y su intensidad desbordante, tomó las riendas de aquello que habíamos iniciado, y yo, incapaz de resistirme, me vi atrapado en una espiral de deseo y culpa. Durante el día, nuestra vida en la casa continuaba con una aparente normalidad. Yo evitaba estar demasiado cerca de Leo cuando Julia estaba presente, temiendo que pudiera notar algo fuera de lugar. Pero Leo no compartía mis reservas. A menudo encontraba maneras sutiles, y otras no tanto, de recordarme lo que compartíamos en secreto. Una mirada prolongada mientras Julia hablaba. Una mano que rozaba la mía al pasarme algo en la mesa. Una sonrisa casi imperceptible que hacía que mi corazón se detuviera. Todo parecía un juego para él, un baile peligroso donde él marcaba el ritmo, y yo seguía, incapaz de romper el compás. Por las noches, cuando Julia se iba a dormir o salía por algún compromiso, Leo aparecía. Su presencia llenaba cada rincón de la casa con una energía que no podía ignorar. Su confianza era avasalladora. Él sabía exactamente lo que quería y no dudaba en hacerlo evidente. «Sabes que no puedes resistirte», me dijo una noche, su voz baja y firme, mientras se inclinaba hacia mí. Sus palabras eran un recordatorio constante de mi incapacidad para detener lo que estaba sucediendo. A veces intentaba discutir con él, recuperar algo de la autoridad que sentía que había perdido. «Esto no puede continuar, Leo. Es peligroso. Y está mal». Mis palabras siempre sonaban vacías, sin convicción. Él nunca se inmutaba. En lugar de eso, sonreía, una sonrisa que mezclaba ternura y arrogancia, como si supiera que mi resistencia era solo un juego pasajero. «No puedes dejarme, Gabriel. No lo harás»,
y ambos lo sabemos. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no dejaban espacio para la duda. Leo tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Cada vez que intentaba alejarme, algo me devolvía a él, como si estuviera atrapado en un campo gravitacional del que no podía escapar. Sus palabras y acciones parecían diseñadas para recordarme que ya no tenía control, que él había tomado las riendas de nuestra relación. El secreto que compartíamos era una carga constante. Cada vez que Julia entraba en la habitación o mencionaba a Leo, sentía que mi corazón se detenía por un instante. La posibilidad de que descubriera lo que estaba ocurriendo era insoportable. Sin embargo, esa misma sensación de peligro parecía alimentar a Leo. A veces se acercaba más de lo necesario cuando Julia estaba cerca, o hacía comentarios ambiguos que me ponían al borde del pánico. ¿No es emocionante?, me susurró una vez, cuando Julia estaba en la cocina y nosotros en la sala. Saber que estamos aquí, juntos, y que ella no tiene idea. Para Leo todo era un desafío, un juego de poder donde él siempre llevaba la delantera. Para mí, era una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Cada día me sentía más atrapado, más dependiente de él, mientras mi sentido de la moralidad y mis intentos de recuperar el control se desmoronaban. Con el tiempo, dejé de luchar. No porque hubiera aceptado lo que estaba sucediendo, sino porque me di cuenta de que Leo tenía razón. Ya no era capaz de alejarme de él. Su presencia se había convertido en algo indispensable, incluso cuando sabía que estaba destruyendo todo lo que había construido con Julia. Leo parecía disfrutar de mi sumisión, de mi incapacidad para ponerle fin a nuestra relación. Cada vez que intentaba recuperar algo de mi autonomía, él encontraba la manera de reafirmar su control. Era como si hubiera descubierto cada rincón de mi mente, cada debilidad, y supiera exactamente cómo manipularme para mantenerme cerca. Una noche, mientras estábamos solos en el salón, intenté una vez más hablar con él, suplicarle que detuviéramos todo antes de que fuera demasiado tarde. Esto nos va a destruir a ambos, Leo. No podemos seguir así. Mi voz temblaba, cargada de desesperación. Él se inclinó hacia mí, colocando una mano firme en mi hombro. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y ternura que me desarmaba por completo. No voy a dejarte, Gabriel. Y tú tampoco vas a dejarme. Su voz era baja pero contundente, como una sentencia. En ese momento, comprendí la verdad que había estado evitando. Ya no era libre. Había cruzado un límite que no podía deshacer, y Leo lo sabía. Él había ganado, y yo, atrapado en un amor tan prohibido como adictivo, había perdido completamente el control. El peso de lo que había sucedido entre Leo y yo era imposible de ignorar. Cada día, me despertaba con una sensación de opresión en el pecho, consciente de que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Por más que intentara justificarlo, mi mente siempre volvía al mismo lugar. Esto no solo estaba mal, era insostenible. Pero a pesar de la culpa, a pesar del miedo constante a que Julia descubriera la verdad, no podía apartarme de Leo. Leo lo sabía. Su confianza era absoluta, casi aterradora. Cada vez que intentaba hablar con él sobre la necesidad de terminar con lo nuestro, él se limitaba a mirarme con una mezcla de desafío y ternura que me dejaba sin palabras. Había algo en su forma de comportarse, en su dominio silencioso, que hacía imposible romper los lazos que nos unían. Una noche, mientras Julia estaba fuera cenando con unas amigas, Leo y yo nos encontramos solos en la casa. Intenté mantenerme ocupado, alejándome de cualquier situación que pudiera llevar a otro encuentro íntimo. Sin embargo, Leo parecía tener otros planes. Entró al salón con una calma que contrastaba con mi nerviosismo y se sentó a mi lado en el sofá, acercándose más de lo necesario. «No puedes seguir evitándome, Gabriel», dijo con su tono bajo y controlado, pero cargado de una determinación inquebrantable. «Leo, esto tiene que terminar», respondí, aunque mi voz sonaba más como una súplica que como una decisión firme. «No podemos seguir así. Es un desastre para los dos». Él me miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su respiración. «¿De verdad crees eso?», preguntó, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. «Porque, si fuera cierto, no estarías aquí conmigo ahora mismo». Quise replicar, pero no pude. Sus palabras eran una verdad dolorosa que no podía negar. Estaba atrapado, y él lo sabía.
Lo peor era que una parte de mí no quería escapar. A pesar de todo, había algo en él que me atraía de una forma que nunca había experimentado antes. Era un magnetismo oscuro, peligroso, pero irresistible. Leo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, con un aire de tranquilidad que me desquiciaba. Finalmente, se detuvo frente a la ventana, mirando la lluvia que comenzaba a caer suavemente. «No vas a dejarme, Gabriel, lo sabes, y yo también lo sé». Sus palabras eran como un golpe seco, una afirmación que no dejaba lugar para el debate. «Siempre vas a volver a mí, porque no puedes evitarlo». Me quedé en silencio, incapaz de responder. Lo odiaba por tener razón, por conocerme tan bien. Pero también me odiaba a mí mismo por no tener la fuerza de voluntad para detener esto antes de que fuera demasiado tarde. «Esto no puede durar para siempre, Leo», dije finalmente con una voz apenas audible. «En algún momento todo se va a romper. Julia. Ella lo sabrá. Y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás». Leo se giró hacia mí, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me hizo estremecer. Dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para colocar una mano en mi mejilla. «Entonces, que todo se rompa, Gabriel. No me importa, lo único que quiero eres tú». Sus palabras eran un susurro, pero el peso de su significado era abrumador. Esa noche, cuando finalmente me quedé solo en mi habitación, no pude dormir. Las palabras de Leo resonaban en mi mente, una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Sabía que tenía razón. No podía alejarme de él, incluso si eso significaba poner en riesgo todo lo que había construido con Julia. Pero también sabía que este camino no llevaba a nada bueno. Era como caminar al borde de un abismo, sabiendo que en cualquier momento todo podía colapsar. En los días que siguieron, traté de actuar con normalidad, pero cada vez que veía a Leo, su mirada me recordaba que estaba atrapado. Él no tenía miedo. Su confianza era inquebrantable. Yo, en cambio, vivía en un estado constante de tensión, esperando el momento en que todo se desmoronara. El futuro se sentía como una tormenta inminente, con nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Sabía que no había forma de salir ileso de esto, pero también sabía que, de alguna manera, siempre terminaría volviendo a Leo. Él era mi prisión y mi refugio, mi castigo y mi deseo más prohibido. Y mientras esa tormenta se acercaba, solo podía esperar a que la verdad, como un relámpago, iluminara finalmente el caos que habíamos creado juntos.